Senadora Gálvez, tiene usted la palabra. Muy buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, pues antes que nada, hoy vamos a tocar el tema del combate frontal a la corrupción de este gobierno y algunos casos que son muy simbólicos de lo que ha pasado. El primer tema es Pío López Obrador. El segundo, el tema de CFE y los contratos y la operación misma de la CFE. Y el tercer tema sería el caso del secretario particular del presidente Esquer sobre el posible uso de empresas factureras. El primer caso de Pío López Obrador, yo realmente me parece un error que se haya abierto una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros hicimos una denuncia por unos videos que fueron públicos, pero es obvio que ese dinero se movió en efectivo. Nadie dijo que había habido depósitos sospechosos a las cuentas de Pío López Obrador. Realmente el que la UIF lo exculpe, pues se suena lógico, porque realmente no es un personaje que tenga operaciones millonarias en sus cuentas por sus actividades de negocios. Entonces, ahora le echan la bolita al Instituto Electoral, pero quien debería de hacer una investigación mucho más profunda es la propia Fiscalía General de la República para conocer el origen de ese dinero. Que se descarte la posibilidad de que ese dinero haya salido del gobierno de Chiapas, dado que la persona que se lo entrega, David León, pues fungía no como funcionario, pero sí representaba a ese gobierno. Entonces, nosotros lo que esperamos es la investigación de la Fiscalía General de la República sobre el origen del dinero que recibió Pío López Obrador, más allá de que fue utilizado para temas electorales. Por eso, ahí yo dejaría pendiente lo que la Fiscalía General de la República le informe a su servidora que hizo la denuncia. En el caso de CFE, es un tema que por demás empieza a volver muy delicado. Seguí con mucha atención la comparecencia tanto de la titular de Energía, Rocío Nale, como del director de la CFE en la Cámara de Diputados. Encuentro un enorme desconocimiento por parte de la secretaria en materia eléctrica. Creo que domina bastante bien el tema petrolero, pero en el tema eléctrico, por ahí saqué un documento de las 12 imprecisiones de Rocío Nale, que nos dijo en el Senado, debido a que no hubo manera de, pues, replicarla, ¿no? Simplemente ella dio sus respuestas y se fue y realmente, pues, yo había detectado una serie de inconsistencias en las respuestas. De las cosas que detectamos es que dentro de la administración actual, CFE es menos rentable, es más costosa, tiene mayor deuda y se encuentra en riesgo de quiebra técnica. Por lo tanto, hay una caída de todos los indicadores de rentabilidad. Existe una reducción en la generación de valor agregado a la empresa, se generó menos energía eléctrica, aumentaron las pérdidas en transmisión, distribución y suministro, pero sobre todo en generación hay una pérdida importante. La cartera vencida se incrementó en un 16.8%, los costos aumentaron en un 14%, la Secretaría de Hacienda no completó el total de subsidios. Insisto que si CFE le comprara energía a los privados que no quiere comprarles, dejaría de perder dinero y dejaría de tener que depender de los subsidios de Hacienda. O sea, el megawatt de las energías limpias se lo están vendiendo en 414 pesos, mientras que ella está generando hasta en 2.500, 2.800 pesos, pues hay una pérdida brutal que no va a haber manera que se compense mientras sigan en esa visión de seguir generando con combustibles fósiles. El pasivo de CFE se incrementó en 14.7 de 2018 a 2019, lo cual ascendió a 556,000 millones de pesos. Y por lo tanto, también me gustaría abordar el tema de los 6 contratos que tanto nos dijo Rocío Nale, que es otra de las imprecisiones, aseguró
que se habían ahorrado 4.500 millones de dólares, cosa que la Auditoría Superior de la Federación contradijo. Contradijo diciendo que efectivamente vamos a pagar menos los primeros 15 años, pero los siguientes 10 años se incrementa de manera considerable el pago. O sea, ¿se acuerdan que el secretario de Hacienda insistió muchísimo en el tema de valor presente? Bueno, pues es eso. Pagamos menos ahorita, pero si sumamos lo que vamos a pagar en los 10 años adicionales, vamos a pagar alrededor de 6.800 millones de dólares más. ¿Dónde está el ahorro? Esa es la pregunta. Hubo una incapacidad absoluta de parte de Manuel Bartlett y compañía para llevar una negociación adecuada. Y por lo tanto, estaremos haciendo una serie de acciones. Una denuncia en la función pública, primero porque los contratos están reservados, lo cual abre muchas sospechas porque no hay manera de corroborar lo que dice Manuel Bartlett, que no es cierto lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, porque no tenemos la información. Los ciudadanos, los senadores de la República, no tenemos esa información. Por lo tanto, no hay elementos suficientes para decir que se ahorraron los 4.500 millones de dólares, pero la Auditoría Superior de la Federación sí tiene la documentación. Por lo tanto, hoy por hoy, yo le creo a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, estaremos presentando un punto de acuerdo en el Senado de la República para que se haga toda una investigación sobre este tema de CFE y además en una denuncia en la función pública para que también se abra un proceso de investigación sobre todo el irregular manejo que ha habido en la CFE en materia eléctrica. Eso es respecto al tema de CFE y respecto al tema del secretario particular de la presidencia, pues bueno, el periódico El Universal y otros medios dieron a conocer una investigación realizada por la Organización Mexicanos contra la Corrupción, que ya vimos que le molesta muchísimo al presidente. Al presidente no quiere tener ONGs, es lícito recibir financiamientos, sobre todo si estás investigando temas de corrupción. Bueno, todo indica que cuando fue funcionario de Morena, firmó contratos con empresas utilizadas para simular operaciones y es muy probable que haya utilizado facturas falsas para la realización de eventos políticos en el estado de Puebla, encabezando entonces con el precandidato entonces Andrés Manuel López Obrador. También la investigación arroja que el hoy secretario particular Alejandro Esquer, el 24 de enero de 2018 y en su carácter de secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, firmó contratos con la empresa INEC, mismo que amparaba el pago de 348,000 pesos. El tema, pues, es que no existen esos espectaculares que él pagó, no aparecieron en el informe que el INE llevó a cabo. Entonces, para eso estamos presentando un punto de acuerdo primero para que se investigue y estamos iniciando la recuperación de la documentación para podernos presentar en la Fiscalía General de la República a hacer una denuncia por el uso de facturas falsas. Entonces, esto que tanto Morena insistió en que los que usaban facturas falsas eran la mafia del poder, bueno, pues ellos eran parte de esa mafia que hacía uso de estas facturas. Es lo que yo podría decir de los casos de corrupción que hasta hoy conocemos. Senadora, muchas gracias. Empezaríamos con las preguntas. La primera pregunta es de Mayolo López, quien nos dice, ¿qué responsabilidad cree usted que tiene Manuel Bartlett en las inundaciones en Tabasco? Bueno, yo hoy por hoy lo único que puedo decir es que el órgano interno de transparencia en el estado de Tabasco venía advirtiendo la falta de información. Desde hace un mes aproximadamente, el titular del órgano de la transparencia le pedía a Manuel Bartlett que informara sobre esta situación. Creo que aquí el principal problema es el ocultamiento de la información. Creo que si se le dice a la gente que se va a inundar, la gente podría, entiendo que la presa pues la tienen que desfogar, es un tema de ingenieros, o desfogas la presa
o revientas la presa. Pero creo que ese desfogue se pudo haber hecho de manera controlada y no se hizo hasta que tuvieron el problema encima. Ahí lo que tendríamos que es hacer una investigación de los números de la presa y sobre todo de la falta de transparencia para que las personas pudieran salvar sus pertenencias. Ese es el grave problema que hay en Tabasco. Sabemos, y yo quiero decirlo y lo dije en días pasados, si no hacemos nada con el cambio climático, Tabasco, Villahermosa va a desaparecer debajo del agua. Es una de las regiones que va a tener graves problemas con el cambio climático, al igual que la península de Yucatán, al igual que Miami. O sea, la subida de 1.5 grados para el planeta va a implicar el deshielo pues, de zonas polares que van a subir el nivel del mar. Entonces, es un tema bien grave. O sea, yo quisiera decirle a los tabasqueños que es un problema que se va a resolver pronto, pero desafortunadamente todo indica que se va a agravar el tema del cambio climático. La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos es una esperanza porque él ha advertido la posibilidad de reintegrarse al Acuerdo de París, que justamente lo que se busca es detener las emisiones para detener esta catástrofe ambiental que uno de los principales estados que la va a resentir es Tabasco y especialmente Villahermosa. Gracias, senadora. Mayolo está como mandando un agregado, pero si quiere avanzamos a la siguiente en lo que llega a su pregunta. Pregunta Israel Aldave, ¿cuál sería la postura de la bancada en torno a la aprobación del uso recreativo de la marihuana? Todo indica que esta semana se retomará el tema en comisiones. Tengo entendido que la postura de la bancada es votar en contra. La postura de su servidora es diferente y ya en cuanto conozca el dictamen final, diré cuál es mi postura final. Pero yo de entrada soy una persona que cree que regular es mejor que prohibir, porque finalmente digo, basta salir afuera del Senado para ver que el consumo lúdico de la marihuana es una realidad en nuestro país y creo que seguir evadiendo este tema me llamó la atención en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuántos estados tomaron la decisión de legalizar el uso de algunas sustancias prohibidas hasta la fecha en Estados Unidos? Y yo creo que México tiene que empezar a caminar hacia ese rumbo. Obviamente yo tendría una serie de precisiones en dónde, cómo, a quién beneficia, en fin. Pero creo que en general el destino ya nos alcanzó. No se oye, Sergio. Perdóneme, senadora. Me dice Mayolo que si puedo preguntarle quién es la responsabilidad entonces de que se haya ocultado la información. Bueno, yo creo que es en general de todo el gobierno de la República, incluida la CFE. O sea, echen un ojo a lo que venía reclamando el titular del órgano de transparencia de Tabasco y yo vi que él exigía conocer información y la CFE ocultaba información, como nos está ocultando ahorita el tema de los contratos de la renegociación. O sea, no podemos saber exactamente quién tiene la razón, si CFE o la Auditoría Superior de la Federación, porque los contratos están reservados. Entonces, creo que la cultura de CFE de ser poco transparente, pues se ha costado graves problemas. O sea, sí sé que se tenía que desfogar la presa, pero sí siento que con información más transparente la gente pudo haber tomado precauciones y saber de antemano, digo, haberse reforzado el muro de contención que intentaban reforzar con Unicel hace 3 noches, ¿no? Entonces ya estábamos con el problema. O sea, si ya sabíamos este pronóstico de lluvia, si ya sabíamos que la presa tenía niveles muy altos y tenían que desfogar, creo que sí se pudo haber al menos informado a la gente con veracidad, y eso es de lo que se queja el órgano de transparencia de Tabasco en las solicitudes que se le hicieron a CFE. Entonces, ¿hay una responsabilidad de CFE de ocultar información? Definitivamente sí. Gracias, senadora. Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra. ¿Qué tal, senadora? Buenos días.
Senadora, yo quisiera preguntarle, es un tema que estaría, pues de alguna forma ligado, estos recortes que ya se prevén a organismos autónomos, al Poder Judicial, a pues el Congreso mismo, se prevén alrededor o arriba de 2,000 millones de pesos de recortes a estos organismos en el presupuesto de egresos del próximo año. Si hoy no tenemos una capacidad para investigar, ¿cómo lo vamos a hacer con recortes en estos órganos que pueden ser los que nos ayudarían a investigar precisamente este tipo de abusos en los que incurre la gente en el poder? Por un lado. Y la otra pregunta que tendría que hacerle es, y en este caso, por ejemplo, usted mencionaba tres casos emblemáticos, pero también está el caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, pues bueno, hoy sabemos que está siendo ya investigado por la Fiscalía General de la República por recibir recursos adicionales a su sueldo. Me pregunto también si en el caso de Pío, el INE va a llegar al fondo o qué va a pasar ahí. Vamos a ver otra simulación tipo la Casa Blanca. Muchas gracias. Bueno, respecto a los organismos autónomos, sí es preocupante. Yo creo, y lo he dicho claramente, este gobierno debe de dejar de perder dinero en donde lo está tirando, que es en CFE y en Pemex. No va a haber dinero que le alcance mientras siga en esa idea de seguir metiéndole dinero bueno al malo. Ya desapareció los fideicomisos, hay una recuperación récord en recursos fiscales, por lo que leía hoy. Qué bueno, porque sí creo que en eso este gobierno tiene una palomita. Sí había habido un abuso de varios empresarios mexicanos y transnacionales en una cultura con complicidades. Ayer veía una nota de justamente en el periódico Reforma, sobre la posibilidad de que un funcionario del SAT hubiese recibido en pago una casa. Bueno, yo creo que esa parte es evidente que sucedía, y yo felicito a este gobierno que al menos en el tema de recaudatorio lo esté haciendo bien. El problema es qué está haciendo con ese dinero, porque creo que lo que tenemos que hacer es hacer más eficiente el gasto. Ya hemos recortado una serie de gastos superfluos. Me encanta la idea. En el Senado, digo, desafortunadamente tenemos un edificio que es un barril sin fondos. Qué lástima que eso ya no se pueda abrir, esa investigación, pero qué mal dejaron el Senado, qué porquería de edificio, y cómo nos ha costado dinero mantener esa estructura con tantos problemas, ¿no? Entonces desconozco cuánto es la reducción. Soy de la idea que sí se sigan eliminando privilegios, o sea, cero privilegios, pero llega un punto en donde pones en riesgo la operación de instituciones como la Fiscalía General de la República, los propios Poder Judicial, por supuesto el INAI, que tiene mucho trabajo que hacer en datos personales y en transparencia. Pero bueno, yo soy de la idea de que se estudie, que los recortes no afecten la operación, pero lo que hemos visto es, pues ahorita, por ejemplo, hay instituciones que si no existen no pasa nada, como es el Instituto Nacional Indigenista, que tiene un mes cerrado, que tiene tomadas sus instalaciones, y como ya no hay dinero para los pueblos indígenas, como ya no hay fondos, pues ya no pasa nada si está cerrado. Creo que hemos llegado a una parte inoperativa del gobierno. Entonces, ojalá, y respecto a los temas de corrupción del titular del Tribunal Federal Electoral, yo diría lo siguiente: desconozco cuáles sean el origen de los otros recursos. Habemos personas que tenemos otros ingresos, pero que lo hemos declarado en nuestra declaración patrimonial y de conflicto de interés. Si eres dueño de una empresa, si recibes utilidades de una empresa y las tienes declaradas, pues eso, aunque como senador tengas un ingreso, pues tú declaraste que recibes recursos adicionales por tus actividades empresariales. Desconozco si el caso del titular del tribunal del nuevo presidente sea ese, que tenga otros ingresos por algún tipo de actividad empresarial. De no ser así, pues existe un problema donde tendría que explicarlo. Por eso es tan importante que en las declaraciones exista esta información,
para que la autoridad pueda corroborar que sus declaraciones coinciden con lo que él mismo dijo. El problema es que si no declaró tener otro tipo de ingresos, otro tipo de empresas, y de repente aparecen, pues sí está en un problema. Entonces, yo no podría hacer ahorita decir algo hasta que no sepa exactamente qué ingresos y de dónde fueron obtenidos esos ingresos por parte de esta persona. Muchas gracias, senador. Juan Arbizu pregunta, ¿la pandemia aumenta? ¿Qué estrategia cree usted que se tiene que seguir? Digo, me encanta ver el spot o la conferencia ayer de Joe Biden diciendo, no soy presidente, pero usen un cubrebocas. Digo, yo creo que bastaría con que el presidente de México empezara a decirle a la gente, usen cubrebocas. Digo, yo toco madera, su servidora no se ha contagiado, me he expuesto, sí he estado muy cerca de casos de COVID, pero creo que el uso de cubrebocas y el uso de sana distancia, en mi caso, hasta ahorita, digo, uno no está exento nunca y no sabes en qué momento te puedes descuidar, hasta ahorita ha funcionado. Entonces, estamos a punto de tener la vacuna, podemos salvar todavía un buen número de vidas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, su machismo, porque yo creo que sí es un tema de machismo, le impide hoy decirle a la gente que se ponga un cubrebocas. Es como, ¿por qué voy a perder? Y bueno, está como Trump, es increíble, pero Trump se murió sin usar en la raya, o sea, perdió como su candidatura por esta visión de no tener una estrategia clara del COVID. Hay que seguir con mucha atención qué va a hacer este equipo técnico en Estados Unidos. En México, los exsecretarios de salud les dieron una serie de ideas, de propuestas al actual gobierno, las desechó totalmente. Entonces, yo creo que la gente tendrá que cuidarse porque este gobierno no tiene mayor interés en cuidarnos. Yo espero que la vacuna sea una realidad pronto, pero no estaremos vacunándonos la mayoría de los mexicanos hasta el siguiente semestre, a finales del siguiente semestre, en lo que llega la vacuna, se empieza a aplicar, pues va a ser muy complicado. O sea, aplicar 120 millones de dosis va a ser dificilísimo. Entonces, no escucha, es un gobierno que no escucha, entonces no hay manera de decirle nada más que exigirle que en algún momento todo este exceso de mortalidad, o sea, estamos hablando de 200,000 personas muertas. Todo indica que en muy poco tiempo vamos a llegar al 1,000,000 de mexicanos fallecidos en nuestro país. Es una cifra récord en mortalidad, obviamente incluidos los casos de COVID. Deberíamos de andar en alrededor de 700,000 y vamos a llegar al 1,000,000 de mexicanos muertos. Entonces ahí te va a hablar de cuál fue la realidad del impacto de la pandemia, porque si no se murieron de COVID, se murieron por desatención médica, pero finalmente era gente que no se debe haber muerto. Gracias, senadora. Gerardo Segura pregunta, dice, ¿qué opina de la denuncia contra Lili Telles ante la CNDH por las expresiones, según esto, discriminatorias que usó sobre el ritual indígena por el Día de Muertos que practicó el presidente hace unos días? Y si eso no es parte de una persecución contra quienes piensan diferente o hacen simplemente cuestionamientos. Y luego hay otra pregunta, pero si quiere primero eso. Bueno, a ver, primero, creo que hay un abuso de este gobierno, ¿no?, de la figura de los pueblos indígenas. Por supuesto que yo en lo personal tengo mis culturas, mis tradiciones, mis creencias. Los pueblos indígenas estuvieron en la toma de protesta, con una ceremonia, por cierto, que no es tan auténtica, pero bueno, se pasa. Ahí como que se involucraron algunos personajes haciendo algunos rituales raros, pero se respeta. Este ritual de pedirle permiso a la Madre Tierra en la zona maya, sí es un ritual que hacen los indígenas, pero no para hacer un tren. No para omitir la consulta. Y con eso tratan de decir, no, pues ya le pedimos permiso a la Madre Tierra, pero no tengo estudios de impacto ambiental, no tengo estudios. Estas ofrendas en el Zócalo son espectaculares. El problema es
para Lili la interpretación era que basta una limpia, que sí son muy comunes en nuestros pueblos, para evitar el COVID. Esa fue su lectura. Y si ella lo leyó así, ella no es antropóloga, ella no es especialista en el tema. Es muy probable que millones de mexicanos lo leyeron así. Y ella lo que reclamaba es que el presidente no traía cubrebocas y la señora sí, y era un mal mensaje. Ella lo interpretó de esa manera, está en su derecho. Yo creo que no ofendió a la persona. Ella hizo un cuestionamiento si era el mensaje que el presidente debería de dar en el marco de una pandemia. Yo lo que diría es, me suena la época de Luis Echeverría, a donde los pueblos indígenas los llevaban para todos lados, pero no se les consulta. El presidente no ha mandado la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos indígenas. La Corte ya nos ordenó que hagamos una ley de consulta, que por cierto yo estaré presentando una ley federal, porque no hay manera de ser una ley general, dado que no se ha querido abordar el tema de la reforma constitucional. Se le reduce el presupuesto en un 40% al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Desaparece el Fondo de Infraestructura. No hay dinero en el SST para caminos rurales, salvo para Oaxaca y algunos en Guerrero. Y bueno, desde mi punto de vista, qué mal que un caso como estos vaya a la CNDH y no casos tan graves de las mujeres que han perdido a sus hijos. Para mí sí es unas ganas de que la CNDH sancione a Lili por una expresión que para ella fue la interpretación de lo que vio y no verdaderas violaciones a los derechos humanos. Gracias, senador. La siguiente pregunta también de Gerardo es, si cree usted que Jesús Ramírez, vocero del presidente, debe ser destituido y a lo mejor hasta encarcelado por haber participado en la creación y transacciones con empresas fantasma, como lo propone la misma senadora Lili Telles. Pues yo creo que deben de ser investigados todos. Vimos ayer cómo en Perú cayó un presidente por actos de corrupción. Yo creo que ya es momento también que exfuncionarios que ya, por supuesto, están siendo sancionados algunos, pero que el presidente no voltee para el pasado solo, que asuma la responsabilidad de que su hermano Pío López Obrador recibió dinero en efectivo, millones de pesos en efectivo para la campaña electoral, que su secretario particular estuvo involucrado en temas de posible corrupción, pues que no diga que es una campaña negra y sucia, porque ahora resulta que en el adversario es verdad y en su casa es mentira. Bueno, por eso voy a presentar las denuncias correspondientes para que se investigue y yo estoy en espera de todas las otras denuncias. Si bien es cierto lo de los ventiladores de Manuel Bartlett es uno de los 18 contratos, pero fueron contratos por 256 millones de pesos al hijo de Manuel Bartlett. Entonces, yo no dejaré de hacer las denuncias porque son un elemento en el que la Fiscalía me tiene que contestar y la Función Pública me tiene que contestar. Tarde, pero me tiene que contestar en algún momento cuál fue el producto de las investigaciones. Entonces, yo no me adelantaría que tienen que renunciar porque pues, el presidente no lo valora así, pero ante una aprobación de algún acto ilícito, claro que lo debería de hacer y no solo renunciar, sino castigarse. El caso de David León, pues simplemente se fue, pero todavía no nos informa quién le dio esos millones de pesos que le entregó al hermano del presidente y a cambio de qué. Eso es lo que queremos saber. Ricardo Salustio, ¿estás conectado? ¿Tienes la palabra? ¿O me mandas la pregunta, como tú me digas? ¿Ricardo? Es que me pidió la palabra por el chat, pero no lo... Buenos días. Ahí está. Adelante, Ricardo. Nada más preguntarle a la senadora. Ahora el gobierno federal, ¿cómo enfrentará las inundaciones en Tabasco, Chiapas y parte de Veracruz sin el Fonden? Bueno, además del Fonden, que efectivamente, y ahí coincido con el presidente, había sido opaco, poco transparente y había sido utilizado en algunos casos de manera corrupta, tenía algunas líneas de crédito que en este momento le podrían haber servido para atender la emergencia. El problema es que ahorita va a tener que ir al cajón a buscar dinero y le va a tener que quitar a otro programa y eso es lo que nosotros reclamábamos con el Fonden, que no solo era un fondo, sino que tenía una estructura jurídica que le permitía
disponer de recursos en efectivo de manera inmediata. Y ahorita pues seguramente habrá que buscar un mecanismo para que le transfieran recursos, y te puedo asegurar que en la mayoría de los casos no ha llegado un solo peso en varios desastres. Se han quejado ya gobernadores, se han quejado ya personas que ni una cobija han podido recibir ante el embate de la naturaleza. Y digo, y a lo mejor no es un tema de cobijas, digo, a lo mejor se han regalado tantas cobijas que la gente tiene mínimo 10 cobijas, pero sí apoyos emergentes. Estamos viendo a la gente que pues se le perdió todo. Entonces habrá que ver. Yo cuando fui jefa delegacional de Miguel Hidalgo, pues teníamos un seguro y pudimos pagarle a las personas sus enseres. Eso habrá que ver de dónde va a salir, si hay seguros, desconozco. Eso lo manejaba el Fonden, y de dónde va a salir el recurso para reponerle a las familias los enseres domésticos que seguramente se les echaron a perder. En pocas palabras, desaparecen el Fonden, pero no crean otra figura, y hoy nadie sabe cómo van a atender a las personas. Seguramente les van a dar por ahí un vale, algunos abusivos tendrán 2 vales, algunos que no, ninguno. En fin, es un problema que han hecho un llamado a que en el Senado tengamos centros de acopio. Ojalá apoyemos, pero el mayor responsable pues es el gobierno. Gracias, senadora. No tenemos más preguntas registradas. Entonces, agradecerles a todos su participación, agradecerles, senadora, y bueno, los estaremos convocando para la siguiente en unos días. Muchas gracias, que tengan todas y todos muy buen día. Gracias, senadora. Gracias.